lleva a un aumento de lo que es el conciencia de la calidad del software. Bien, ¿qué tipo de defectos son los más encontrados? Desviaciones respecto a los estándares, defectos en los requisitos, defectos en el diseño, difícil mantenibilidad. Respecto de los desviaciones respecto a los estándares, yo estoy revisando, por ejemplo, me dan a mí un documento, un artefacto, el caso de uso 25 del proyecto terminales de retiro de autoterminales de retiro de vehículos, y yo miro y me fijo que, por ejemplo, no está usando la plantilla vigente según la definición de los procesos que tenemos implementados. Yo me fijo y veo que por ahí no está contemplando la estructura, o no está contemplando las distintas opciones que tienen que estar adjuntas con el caso de uso. Me dan un pedazo de código y puedo ver que, por ejemplo, los nombres de las variables no están identificando si son variables locales, de instancias, globales, de ese tipo. No me dice el tipo de dato de la variable. El nombre de la variable no es representativo. Distintas cosas que yo puedo detectar que no puedo detectar con código ejecutable. ¿Bien? Entonces, desviación respecto a los estándares en parte involucra todo eso. Defectos de requisitos. Los requisitos son ambiguos. Acá estoy analizando lo que se registró, ver si eso que se registró como requerimiento se entiende, está claro, está validado, hay alguien que lo apoya ese requerimiento, se relaciona con otros requerimientos, si está claramente definido, si no se repite ese requerimiento con otro requerimiento más adelante. O sea, cuando uno arranca típicamente de una lista base de requerimientos antes de empezar a escribir tal vez los casos de uso en profundidad, qué sé yo, dice, che, el requerimiento 25 es igual al requerimiento 52, ¿bien? O 53 para no usar número invertido, ¿sí? Similar en el sentido de que por ahí apuntan a lo mismo, no que copié y pegué, bueno, podría haber copiado y pegado 2 veces, pero sino que son por ahí, apuntan a lo mismo, o no queda claro cuál de los dos tiene relevancia, bien, o son incompatibles. Entonces todo eso nos ayuda a armar un mejor modelo de requerimientos. Dificultad de mantener, por ejemplo, código que esté muy complejo, que no esté bien diagramado, código que tenga, no sé si ustedes saben, no sé, cursaron diseño. En diseño por ahí hablábamos sobre las técnicas para estaban los patrones GRASS, que tenían como unos principios básicos para asignación de responsabilidades, hablaba de alta cohesión, bajo acoplamiento. Son cuestiones que se ven reflejadas en el código directamente. Entonces yo puedo tener errores de ese tipo, ¿sí? Puedo ver código donde, no sé, desde el uso de indentaciones al nombre de las variables, la lógica que está planteada, ¿bien? Cómo está armado el código, es difícil de mantener. Mantenibilidad del código es algo sumamente importante. Recuerden siempre que el código, los sistemas que yo genero, independientemente del tiempo que demore en construirlo, si el sistema se usa, el ciclo de vida de mantenimiento de ese producto va a ser mayor que el de desarrollo, ¿bien? Y los sistemas cambian porque los requerimientos cambian, entonces mantenibilidad es uno de los requerimientos internos de calidad más importantes, ¿bien? El cliente no te va a pedir que sea mantenible, es una cuestión propia, ¿bien? Si bien la mantenibilidad va a tener un impacto directo en los costos del cliente, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es difícil de ver o es imposible de ver si yo estoy ejecutando un código. O sea, yo puedo estar ejecutando una pantalla que se ve muy linda, todo, pero internamente hace un desastre, ¿bien? Y no tengo forma de verlo desde afuera, ¿sí? Entonces, eso va a surgir con las revisiones. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien. Bueno, algunos problemas de las revisiones suelen ser que por ahí requiere de tiempo de experto. ¿Okay? Entonces, aparte de las ventajas, las revisiones por ahí tienen el problema de que requieren tiempos de experto. Bien, nivel de formalidad de las revisiones.
tenemos informales y formales. Las informales dicen que no hay un proceso definido, no existen roles y usualmente no están planeadas. En las formales hay objetivos claramente definidos, hay un proceso documentado, hay roles definidos y personas con entrenamiento específico para llevar a cabo dichos roles. Puede haber checklists, reglas y métodos para encontrar defectos. Hay un reporte de resultado y una recolección de datos para el control del proceso. Bien, según el nivel de formalidad se le pone un nombre, solamente como para poder identificarlas, ¿sí? Entonces, tenemos lo que serían las revisiones informales, los walkthrough, las revisiones técnicas y las inspecciones. Las informales, nivel bajo de formalidad, y las inspecciones, nivel alto. En los programas de calidad, CMMI, cualquiera, obviamente te alientan, por no decir te obligan, a realizar revisiones. Revisiones de cualquier tipo, ¿sí? Ahora, específicamente te piden los niveles más altos de formalidad, porque lo que quieren es que quede algún tipo de documentación, que efectivamente esas cosas se hacen. No alcanza con decir, no, nosotros por ahí nos reunimos, qué sé yo, y no quede documentado. ¿Bien? Porque eso no sirve, porque yo no puedo a partir de esa revisión no documentada mejorar mi proceso. ¿Bien? Detectar problemas o posibles mejoras. ¿Sí? Entonces, los niveles informales, a ver si está explicado. Bien, revisiones informales. Dice dar un borrador o un documento a un colega para que lo lea, es un ejemplo más simple de revisión informal. El objetivo principal de las revisiones es encontrar defectos. Las principales características de este tipo de revisiones son que no hay ningún tipo de proceso formal. Puede documentarse o no, aunque no tiene, generalmente no se hace porque, a ver, esta es la situación en la cual yo estoy escribiendo un caso de uso, por ahí tengo alguna duda si queda claro o no, no lo quiero contactar todavía al cliente, tengo al lado otro analista que puede estar en el mismo proyecto o no, le pido unos minutos, le invito a un café, hacemos una parada y le muestro mi caso de uso para que lo lea, a ver si se entiende, si queda claro, ¿bien? Es como generalmente esto apunta a un par, ¿sí? A una persona que esté más o menos al mismo nivel, que nos permita a nosotros un poquito de claridad o reforzar si vamos más o menos por el buen camino o no. Como es así informal, suelen durar un tiempo variable, va a depender de la disponibilidad, no, sea, yo por ahí te robo, veo que te parás para ir a servirte un café a la cocina y bueno, te corto el paso, te acompaño, lo resolvemos ahí, por ahí, no sé, paramos al comer y al momento de comer hablamos sobre algo de eso, o sea, estoy como, no es algo que programamos, ¿bien? Entonces, pueden suceder o no, y entonces como en ese aspecto tampoco es que las vamos a documentar típicamente porque queremos que sea algo un poco más ágil, ¿bien? Generalmente puede ser también sobre una parte, no sobre el total, ¿bien? Por ahí un programador le puede pedir a otro ayuda para ver si le parece que el código se entiende, si queda claro, alguna cuestión con alguna cuestión específica de programación, o sea, en cualquier nivel, pero típicamente es un par. O sea, programador, analista y así. ¿Bien? En parte también porque si yo voy un escalón más arriba, es como que ya hay como un grado más de formalidad. O sea, si yo le pido a mi supervisor o al que, es como que por ahí existe como una presión adicional y no es el objetivo, porque no es que yo estoy entregando algo para que se lo revise, estoy como consultando básicamente. Una recorrida, un walkthrough, es similar a lo anterior, pero es una cuestión un poco más específica donde por ahí yo te voy mostrando, o sea, en vez de darte algo para que vos analices, yo te voy mostrando y te voy contando, te voy acompañando, ¿bien? Te voy mostrando el documento, te voy diciendo qué es, como que voy pensando qué es lo que fue pasando en cada paso, cuáles son las circunstancias, ¿sí? Entonces, es un poquito más elaborado en el sentido que tengo que hacer un poquito más de planificación, lleva un poco más de tiempo, ¿bien? No es eso, che, te mandé por mail el caso de uso, míralo, sino que, mirá, tengo esto, fíjate, mira, acá puse esto acá, esto sería el segundo paso, pim, 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 como para poder ir evaluándolo. Bueno, objetivos del walkthrough, explicar y evaluar el contenido del documento, establecer un entendimiento común del documento,
examinar y discutir la validez de las soluciones propuestas y la viabilidad de las alternativas, estableciendo un consenso. Es opcional realizar reuniones previas a la propia reunión, y la reunión es dirigida por los autores. O sea, el que escribió el documento lo va a hacer. Esto que plantea acá, reuniones previas a la propia reunión, aplica que por ahí, dependiendo de la complejidad del documento, requiere, o sea, a veces se lleva como alguna previa, como para que no haya tantos, que sea más ágil esta etapa, ¿sí? Recuerden que cualquier tipo de actividad que yo esté haciendo, sobre todo si uso tiempo de expertos, es algo que tiene un costo, ¿sí? Costo importante. Entonces yo no puedo tener al experto en determinados temas acaparado X tiempo, porque el tipo también tiene sus propias cosas que hacer, ¿bien? Y otras cosas por el estilo. Bien, revisión técnica es una reunión de discusión que se centra en conseguir consenso sobre el contenido técnico del documento. Es menos la identificación de defectos del documento, sino que es como parte de valorar una parte técnica, ¿sí? No tanto si se utilizó la plantilla correcta o no, sino que si la propuesta específicamente cierra, ¿bien? Los expertos necesarios para una revisión técnica son, por ejemplo, responsables del diseño y usuarios claves. Estoy involucrando al usuario específico para que valide, me dé una validación respecto de esto. Dice, en la práctica las revisiones técnicas varían, pudiendo ser formales, informales o muy formales. ¿Bien? Típicamente muchas veces algunos documentos van atravesando distintos estadios, ¿sí? No es lo mismo, yo tengo que escribir un caso de uso, que tengo que escribir la especificación de requisitos del software, si tengo que armar todo el modelo de diseño, entonces por ahí voy a ir haciendo distintas como etapas y profundizando un poco más. Las revisiones técnicas a menudo se realizan por pares, idealmente está dirigida por un moderador formado, pero también es posible que lo lleve a cabo un experto técnico, y se pueden o no usar listas de comprobación. Bien, la revisión entre pares, siempre entre pares, los pares son generalmente compañeros de trabajo en un proyecto y tienen interés conocimiento acerca del elemento bajo revisión. Pueden realizarse sobre productos de trabajo específico, diseño, prueba, implementación y planificación. Bien. Y bueno, es también generalmente un poquito más, salvo que haya alguna aclaración específica, las revisiones entre pares suelen ser más informales. Bien. Bien. La inspección, ¿sí? Es el tipo de revisión más formal. Documento bajo inspección es preparado y validado minuciosamente por los revisores ante la reunión. Típicamente se hace esto en instancias donde se está por hacer alguna presentación de un documento formal, en algún hito del proyecto, ¿sí? Cualquier tipo, o sea, tal vez inclusive la presentación del presupuesto. ¿Bien? Se compara el producto con otros documentos y se usan listas de comprobación. La reunión de la inspección se registran los defectos encontrados y se pospone toda discusión para la fase de discusión. Todo esto hace que la inspección sea una reunión muy eficiente. La insistencia con la eficiencia de las revisiones o las inspecciones pasa por el hecho de que, insisto con esto, tenemos gente especializada y la gente en general también está haciendo otras cosas, ¿sí? Está trabajando en otros proyectos o en el mismo proyecto con otras fechas de entrega, con otras cuestiones. O sea, no es que hay sobreabundancia y puedo hacer lo que quiera. Entonces, lo que se trata es de que sean lo más útiles posible. ¿Bien? Por eso después, ahora cuando veamos un poquito más la formalidad de este tipo, van a ver que por ahí hay gente que está como invitada, tipo de oyente, para escuchar, porque también queremos que maximizar el provecho que le sacamos a ese tipo de reunión. Bien, metas de la inspección, bueno, y perdón, y acá lo que plantea de la fase de discusión y detección de errores también es como diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a hacer una etapa, no nos centramos en decir cómo solucionarlo, sino que meramente levantar una bandera diciendo que hay un problema, que hay un problema, que hay un problema, para después en algún momento posterior hacer la revisión, como para, insisto, maximizar el provecho que le vamos a sacar a la reunión. Bien, metas de la inspección, ayudar al autor a mejorar la calidad del documento bajo inspección.
eliminar defectos de forma eficiente tan pronto como sea posible, mejorar la calidad del producto creando documentos con alto nivel de calidad, crear un entendimiento común, intercambiando información entre los participantes de la inspección, aprender de los defectos encontrados y mejorar los procesos con el objetivo de evitar recurrencia en defectos similares, tomar una muestra del documento en grandes secciones, documento grande, con el objetivo de medir la calidad del documento, o sea, no por ahí, a ver, una especificación de requisitos de software, el documento final de la arquitectura pueden tener varias hojas, ¿sí? Y por ahí no tiene tanto sentido revisar todo de un saque, sino que uno puede hacer revisiones parciales y proyectar, ¿sí? En esta sección encontramos errores, bueno, asegurémonos que en las otras secciones están corregidos antes de tal vez revisar alguna sección posterior. ¿Bien? Bien. Características de la inspección, dice, está dirigido normalmente por un moderador formado, se usan listas de comprobación durante la fase de preparación, se lleva a cabo una preparación por separado mientras se examina el producto y se encuentran sus defectos. Los defectos encontrados son documentados en una lista de registro. El moderador realiza un seguimiento formal aplicando criterios de salida, o sea, cuando se determina que se pasó o no. Opcionalmente, para mejorar el proceso y aprender de los defectos encontrados, se realiza un análisis de las causas de los mismos y las métricas son agrupadas y analizadas para optimizar el proceso. Bien, ahora vamos a ver un poquito cómo sería el proceso de la revisión. Bien. ¿Por qué la revisión tiene un proceso definido? ¿Por qué es importante que ese proceso se cumpla? Porque te permite, bueno, tener el proceso te permite a vos saber exactamente qué es lo que tenés que hacer, poder documentar y aprender a partir de eso, ¿bien? Dejar registro de lo que se hizo, ¿sí? No solo para evaluar la calidad de este proyecto, sino que para poder determinar los distintos tipos de mejora posibles. Cuando vimos OPD, OT y OPF, había áreas específicas que estaban evaluando los procesos. La evaluación de los procesos se realiza a partir de las instanciaciones de los proyectos. O sea, en los proyectos yo evalúo si el proceso funciona o no. Entonces, a partir de los resultados que se obtienen de las revisiones, las métricas que se van obteniendo, yo puedo ir determinando cuestiones posibles de mejora, ¿bien? Que impacten que después se van a traducir en una implementación de una mejora en un proyecto, o en un proceso, perdón, que después a su vez impactará en alguna cuestión que OT tenga que transmitir. Así que bueno, está todo relacionado. Las revisiones son las que dejan la documentación específica, asegurar de que quede la documentación, con lo cual van a ver que por ahí se alientan todo tipo de revisiones, pero las formales se exigen, ¿sí? Con algún criterio. Bien, proceso básico de una revisión, identificar los entregables a revisar. O sea, bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Desarrollar una lista de participantes va a depender de qué es lo que quiero analizar. Entonces, si estoy analizando el documento de arquitectura, tendré que tener, no sé, usuarios clave, programa el jefe de la parte de desarrollo, alguien, a otros arquitectos. O sea, vamos a involucrar a gente que esté capacitada para analizar lo que queremos analizar. ¿Bien? Dice, el documento bajo revisión es estudiado por los revisores. Esto se hace en una instancia previa, ¿sí? No es la parte de la reunión. O sea, cuando llegamos a la reunión ya tenemos las cuestiones vistas. Los revisores identifican los problemas o temas a tratar en la revisión y se lo comunican al autor de forma verbal o mediante un documento. El autor responde a los comentarios, actualiza el documento según corresponda, y las revisiones formales incluyen etapas adicionales de documentación y de medición. Bien. Dice, las mejores revisiones formales surgen de equipos bien organizados y guiados por un moderador formado. El moderador es el que dirige. ¿Bien? El rol de moderador, si bien lo puede usar cualquier persona, es una persona que tiene una idea clara de los objetivos que se quieren cumplir. Dentro del equipo de revisión se distinguen 5 tipos de participantes: moderador, autor, documentador, revisor y supervisor.
Bien. El moderador es el que dirige el proceso de revisión. Le da inicio y se va asegurando que se vayan cumpliendo los distintos pasos que hay que cumplir, que no se haya desvío en los tiempos, ¿sí? La cooperación con el autor del documento, el moderador determina el tipo de revisión que se va a realizar y la composición del equipo de trabajo. El moderador realiza una validación de entrada y un seguimiento del trabajo realizado con el objetivo de controlar la calidad del proceso de revisión. Y el moderador también se encarga de programar las reuniones, entregar documentos antes de la reunión, preparar a los miembros del equipo, marcar el ritmo de la reunión, dirigir las posibles discusiones y almacenar los datos recogidos durante la misma. Si estamos hablando de una organización que tiene una serie de proyectos concurrentes, personas específicas, inclusive tal vez si queremos incluir al usuario en algún momento, esto implica una coordinación, ¿bien? No tenemos siempre todos disponibilidad. Entonces, ya el hecho de armar organizar coordinar eso, requiere un determinado esfuerzo, ¿bien? Dice, dirigir las posibles discusiones y almacenar los datos recogidos. Dirigir las posibles discusiones porque muchas veces ocurre que detectamos algún problema y nos empezamos a centrar en cómo resolver ese problema y empezamos a invertir un montón de tiempo en algo que nos quita el foco de lo que queríamos terminar de hacer. Entonces, capaz que al segundo problema empezamos una discusión muy larga y perdemos tiempo, se nos acaban los tiempos que tenemos definidos y quedaron 35 problemas sin resolver, sin revisar siquiera, ¿bien? O sin mencionarse inclusive. Entonces, el moderador tiene que tener el ritmo de poder asegurarse que la revisión vaya avanzando, ¿sí? Y la otra cuestión que suele pasar es, muchas veces las discusiones se empiezan a subir de tono y entonces hay que poder guiar y definir, asegurarse que eso se mantiene dentro de los niveles mínimos de civilidad. Bien. Bien. El autor, dice, el autor es la persona que ha creado el documento bajo revisión. El objetivo principal del autor en una revisión sería aprender lo máximo posible con el objetivo de mejorar la calidad del documento y su propia habilidad para escribir documentos futuros. La tarea del autor es enfocar en tareas que no están del todo claras y entender los defectos encontrados. O sea que, fíjense que lo que plantea es que el autor, que es la persona que escribió el documento, no solo tiene que saber dónde están los errores, sino que tiene que poder aprender por qué esos son errores efectivamente y poder aplicar eso a futuro para evitar cometer los mismos errores. O sea que hay un trabajo ahí que se está pidiendo que el autor haga, no solamente entregue un documento y lo vuelva con todas marquitas rojas de las cosas que hay que corregir, sino que le quede claro por qué y pueda después aplicar eso a futuros documentos. ¿Bien? Acá empiezan a jugar también la captura de métricas y otras cosas para ver los tipos de errores más comunes y otras cosas como porque por ahí si detectamos que efectivamente se repiten determinados tipos de errores, por ahí eso sea a su vez un indicador de que falta algún tipo de capacitación. Entonces, bueno, eso empieza a jugar. El documentador es una persona que está ahí para ir registrando qué es lo que va sucediendo, en particular los defectos encontrados y las posibles acciones a tomar. Puede ser el autor, bien, pero va a depender también de la importancia del documento y por ahí queremos que el autor se entienda mejor algunas cuestiones más que meramente estar haciendo la documentación. Entonces, tenés una persona que hace la documentación específica y el autor por ahí puede tomar notas o no, aclaratorias, qué sé yo, que le pueden llegar a servir como para entender qué es lo que está pasando. ¿Bien? Podría ser la misma persona también, pero si podés tener una persona que específicamente se dedique a eso, también te va agilizando, porque en la medida que el autor va entendiendo, va terminando de entender el problema, qué sé yo, ya además quedó documentado y no es como que tenés que estar escribiendo, pensando a la vez. Bien, dice, los revisores tienen la tarea de validar cualquier material con posibles defectos antes de realizar la propia reunión de la revisión. En las revisiones,
En la preparación de las revisiones, cuando se determina cuál es el documento que se va a revisar, específicamente, como dijimos antes, si era un documento largo, qué secciones del documento se van a revisar, quiénes van a ser los revisores, se envía este material de antemano, ¿bien? Para que la persona tenga posibilidad de revisarlo tranquilo, a conciencia, ¿sí? Y el día de la reunión solamente nos dediquemos a manifestar y por ahí a hacer alguna profundización sobre eso, ¿bien? No que el día de la reunión nos pongamos a leer el documento, porque por ahí es un documento largo, lleva tiempo, estamos buscando errores un poco más complejos donde tengo que analizar alguna cuestión, entonces no es que estoy solamente buscando errores de ortografía, estoy buscando cuestiones de desviaciones respecto a los estándares, algunos de los ejemplos que dimos antes, ¿bien? Entonces tengo que hacer como un análisis bastante elaborado que requiere un tiempo. Entonces, haces eso en un determinado tiempo y después el día de la revisión es como que ya tenemos algo hecho, ¿sí? Bueno, el nivel de minuciosidad del conocimiento del revisor sobre el dominio o su propia habilidad técnica dependen del tipo de revisor, de revisión. Dice, además del documento bajo revisión, los revisores trabajan en otro tipo de material, como por ejemplo estándares, lista de control, etc. En general, cuanto menos documentos de referencia se suministren, más habilidades sobre el dominio acerca del contenido del documento bajo revisión se necesitarán. O sea, si tengo menos guías, necesito más conocimiento. Bien. El supervisor, dice, es quien decide destinar el tiempo de programación del proyecto para realizar las revisiones, determinar si se han cumplido los objetivos de la revisión y decide ejecutarla. Es como el que da la orden, digamos, y determina, típicamente puede ser tal vez el líder de proyecto, donde ya fue seteando los tiempos preestablecidos para poder hacer esto, define qué hay que hacer, hay que llevar a cabo la revisión, bien, y hace como una evaluación más general. Bueno, esto que está acá son las fases, ¿sí? También es un ciclo, bien. Tenemos planificación, arranque, preparación, reunión de revisión, corrección y seguimiento. Básicamente, bueno, está explicado. Dice, el proceso de revisión comienza con una solicitud de revisión por parte del autor o moderador. Por ejemplo, bueno, terminé de escribir el borrador del documento de arquitectura o de la especificación de requisitos de software, o tengo un armado del modelo de dominio, bien. El moderador es responsable de la programación de la revisión, es decir, se encarga de decidir fecha, hora, lugar y los asistentes de la revisión. En las revisiones formales, el moderador siempre hace una validación de entrada, define un criterio de salida, esto es decir, bueno, tal vez cantidad de errores encontrados, cuándo consideramos que está listo el documento, bien, sobre qué porcentaje de errores hay que tener corregidos para determinar que se cumplió con los objetivos, bien, son cuestiones que se suelen definir. Dice, la validación de entrada asegura que no se va a perder tiempo realizando una revisión de un documento que no esté listo para la revisión. O sea, típicamente, la revisión de entrada puede ser que haga él una especie de mini revisión del documento o ver el estado de completitud que tiene, ¿sí? Para asegurarse de que lo que vamos a hacer tenga sentido. ¿Bien? Entonces, tal vez, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema donde antemano vimos que había 400 casos de uso y vos me venís y me decís, hice el modelo de casos de uso y me traes 10, yo te voy a decir, bueno, anda, esforzate un poco más y no sé, hasta que no tenga por lo menos 200 no tiene sentido que llamemos a gente para evaluar esto. Bien, resolvelo con una cuestión más informal. Bien. Bien. En la planificación, el moderador y el autor deciden qué parte del documento revisar, ¿sí? Entonces, de nuevo, si es un documento muy largo, se puede definir secciones o cuestiones que se van a ver específicamente, como para que sea, para utilizar mejor el tiempo de los expertos. Bueno,
Se define además quiénes deberían participar acá, como para ver, en base a lo que vemos que lo que estamos por analizar, en lo que queremos lograr, a quiénes deberíamos involucrar, ¿sí? Se asignan los roles, bien. Bueno, dice el arranque es un paso opcional de un proceso de revisión, una revisión de arranque, cuyo objetivo es que todo el mundo tenga la misma visión sobre el documento bajo revisión y asignar el tiempo que se invertirá en la validación de productos. Durante la reunión de arranque, los revisores reciben una corta introducción sobre los objetivos de la revisión y los requisitos. Esto es una instancia formal en la cual hacemos una reunión, o tal vez breve, como para decir, bueno, reforzando que hemos programado tal revisión para tal fecha, los objetivos qué es lo que se quiere contar, se puede hacer un poco de contextualizar un poco el proyecto y alguna otra cuestión. Esto típicamente además se puede haber mandado con algún documento adicional, pero es como para decir una formalidad, decir, bueno, che, estamos todos seguros, todos saben, todos recibieron el mail, todos reservaron tiempo en su calendario, bueno, empiecen con esto y nos vemos tal fecha. ¿Bien? Bueno, dice que en la preparación los participantes trabajan de forma individual, esto es, los revisores van haciendo las revisiones, se fijan, van tomando las notas que consideran, van armando los documentos que sean necesarios para informar las cosas encontradas, bien. Se pueden utilizar listas de control, todo eso, ¿sí? Bueno, acá plantea algunas métricas para tener en cuenta según el nivel de formalidad, bien. Dice, la tasa de validación depende del tipo de documento, la complejidad del documento y el número de documentos relacionados y la experiencia del revisor, ¿sí? Entonces habla de, podemos ver entre 5 y 10 páginas por hora, y si la revisión es muy formal, tal vez estemos en una página por hora, ¿bien? Por el tipo de análisis que tengo que hacer, no porque tenga que leer la página, sino porque tengo que tal vez relacionar eso con algunas otras cuestiones, ¿sí? Entonces no es que estoy solamente leyendo un texto, sino que me tengo que asegurar que se cumplen algunas cuestiones adicionales, tengo que ir documentando algunas cosas, por ahí tengo que validar lo que está ahí contra alguna otra sección, entonces lleva mucho más tiempo a medida que estoy profundizando en la formalidad. ¿Bien? Bueno, en la reunión de la revisión tenemos la parte de registro, discusión y decisión. En la parte de registro se identifican los defectos identificados, son mencionados, bien, cada uno los va planteando, se va documentando, el documentador se los puede graduar en cuanto a impacto, alto, medio, bajo, prioridad, etcétera, etcétera, con algunas cuestiones, bien. La idea es que vayan a hacer como ir haciendo una lista, ¿sí? Como diciendo, bueno, esto, capaz que hay 2 o 3 que encontraron algún mismo tipo de defecto, ir marcando eso, detectando, qué sé yo, bien. Como para tener esa parte documentada. La parte de discusión dice, y acá donde más juega el rol del moderador, donde ahora empezamos a evaluar por qué estas cuestiones son consideradas defecto, con qué criterio, etcétera, etcétera, como para asegurarnos de que se entiende y que estamos todos de acuerdo que esto efectivamente es un problema, ¿sí? O es un defecto. Entonces, bueno, y acá es donde por ahí empiezan a surgir algunas cuestiones respecto de lo que uno piensa, el otro piensa, dónde pueden estar los distintos problemas, y empieza a jugar mucho el rol del moderador, ¿bien? Para asegurarse de que si yo tengo una lista, por ejemplo, de 52 defectos, insisto, no nos quedemos trabados en el efecto número 7, ¿bien? Saber cuándo es un tiempo determinado, suficiente para decir, bueno, continuemos, pasemos al próximo o tomamos un rato más. También puede ser que definan, no sé, hacemos un corte acá, vamos a tomar un poco de aire para bajar los nervios, qué sé yo, y seguir adelante. Bien, en la fase de decisión, dice, se tomará una decisión sobre el documento basándose en un criterio formal de salida. El criterio de salida más importante es el número medio de defectos encontrados por página. Si ese número excede cierto nivel, el documento deberá ser revisado de nuevo. Entonces, habiendo hecho todo esto, determinamos la cantidad de errores que se encontraron
y a partir de ahí puede ser que se pase a una instancia, siempre va a haber que corregir. Ahora, lo que puede ser es que a partir de las correcciones ya después se entienda que quedó o sea necesario hacer una nueva revisión. Si hay muchos errores, típicamente se va a hacer una nueva revisión para asegurarnos de que se corrigieron y se corrigieron de la manera correcta, ¿sí? Porque típicamente si hay muchos errores es porque hay algún tipo de problema más grave de fondo que no podemos dejarlo a criterio del autor volver a corregir eso sin mirarlo nuevamente. ¿Bien? Bueno, la fase de corrección, el autor corrige el documento en base a lo que se definió y lo que entiende que hay que hacer. Dice, no todos los defectos necesitan corrección. Bien, es responsabilidad del autor juzgar si un defecto tiene que ser arreglado o no. Es importante para la fase de seguimiento que los cambios realizados sobre el documento sean fáciles de identificar. Para ello puede utilizarse algún tipo de herramienta de control de cambios. Bien, los documentos también empiezan a versionarse, ¿sí? Ya empiezan a entrar dentro de lo que sería versionado, gestión de la configuración, todo este tipo de documentos es importante, que eso ya vaya pasando. Bien. No sé si ya vieron gestión de la configuración con rosas, si no, ya lo van a ver después. Profesor, Bien, disculpe. sí. O sea, me hace un poquito esa parte. Hay defectos que no necesitan ser, por ejemplo. Perdón, ¿no? Porque lo veo todo en términos ahora de blanco y negro y me parecería que todos los defectos tienen que ser corregidos. Sí, eso a ver. Típicamente si se detectó que era un defecto, ciertamente debería ser corregido. Lo que puede llegar a pasar es que se puede elegir no corregirlo hasta una etapa posterior, por ejemplo. ¿Bien? O alguna otra cuestión adicional. También podría pasar de que finalmente se detectó como defecto inicialmente, pero después en la discusión se determinó que no era un criterio de interpretación y no se podía no tomar como defecto, ¿bien? Sobre todo si es acatar alguna norma o alguna cosa por el estilo. Sí, pero Correcto, típicamente gracias. sí puede pasar que uno diga, bueno, a pesar de esto, bien, lo vamos a liberar, ¿ok? O no lo vamos a corregir en esta instancia, lo vamos a corregir más adelante, ¿sí? Bueno, seguimiento. El moderador es responsable de asegurarse que se han tomado acciones sobre los defectos registrados, sugerencias de mejora de proceso y solicitudes de cambio. Dice, aunque el moderador se asegura que el autor ha tomado acciones sobre todos los defectos conocidos, no es necesario que valide todas sus correcciones en detalle. Para cada revisión más formal, el moderador además validará la conformidad del criterio de salida. Acá lo que está diciendo es que, relacionado con lo que veíamos antes, encontramos una lista de 52 defectos. ¿Bien? Yo necesito tomar una acción para cada uno de esos defectos. La acción puede ser no corregir, ¿bien? Pero tiene que haber una acción tomada. ¿Okay? Entonces yo estoy tomando la decisión de no corregir esto en este momento. ¿Sí? Bien. Entonces hay una acción, se tomó una acción y una decisión respecto de cada una de las cuestiones encontradas. Se le dio tratamiento a todas las opciones. Bien. Respecto de revisiones. Las revisiones entonces consisten en revisar documentos, artefactos, pueden ser código. Tengo distintos grados de formalidad. Bien. Los grados más formales son obligatorios en alguna parte, en alguna instancia del proyecto. Bien. Una determinada cantidad, sobre todo cuando vamos a cumplir determinados hitos. Es importante porque quedan documentados. Cuando ustedes relean la parte de CMMI de verificación y validación, van a ver que específicamente plantea la necesidad de realizar las revisiones en todos sus ámbitos y documentar las que corresponda documentar. ¿Bien? Y que el agregado de la revisión tiene como ese plus del hecho de ir transmitiendo la capacitación, el conocimiento a lo largo de todos los involucrados, ¿sí? Entonces,
una persona que presentó un documento, que fue revisado, se le hicieron una serie de planteos de errores, va a poder a partir de ahí aprender y no cometer esos mismos errores en el futuro. Si había otras participantes que estaban meramente como oyentes, pueden también verlo. En estos tipos de revisiones típicamente se invita a los juniors para que vayan viendo y vayan estando presentes. Muchas veces el rol del documentador lo tiene algún junior, ¿bien? Donde entonces a partir de esa tarea puede ir viendo las cosas más comunes para también ir aprendiendo. Es una forma de hacer como una especie de capacitación pseudo formal, ¿sí? Para ir transmitiendo no solamente los valores de la empresa, sino que también las cuestiones, los procesos que se utilizan y ese tipo de todas esas otras cosas que hacen a la calidad entera del sistema. Entonces, por eso se habla de que las revisiones tienen como ese agregado. Inclusive en su nivel más bajo, en un intercambio entre dos pares sobre un código, sobre un caso de uso, qué sé yo, genera a su vez ese valor agregado de transmisión y de entendimiento, esa sinergia que va generando mejor calidad a futuro, ¿bien? Como una inversión. Dice análisis estático. El análisis estático, al igual que las revisiones, busca defectos sin ejecutar código, sin embargo, se lleva a cabo una vez que se escribe código. El análisis estático busca defectos en el código fuente y en los modelos del software. Se pueden realizar analizadores estáticos, que son herramientas software para procesar código fuente. Se analizan sintácticamente los programas y se busca descubrir condiciones potencialmente erróneas. El análisis estático, al igual que las revisiones, buscan defectos sin ejecutar el código. Su objetivo es encontrar defectos en el código fuente y en los modelos de software. Bien, esto es similar a lo anterior en cuanto a la forma en que se hace, pero específicamente como sobre software escrito. Bien, es como una cuestión técnica. Bien. Ventajas. Temprana detección de efectos antes de la ejecución de las pruebas. Aviso temprano acepto aspectos sospechosos del código o de diseño del producto. Bien. Se puede conseguir mediante el cálculo de métricas, ¿sí? Como métricas de complejidad. El uso de técnicas dinámicas nos facilita la identificación de defectos e inconsistencia en los modelos software, ¿sí? Este tipo de defectos puede detectarse mediante análisis estático. Entonces, cuestiones, sobre todo cuando estoy probando módulos separados, integración, qué sé yo, las pruebas de integración también buscan detectar este tipo de inconsistencias, bien, respecto de qué es lo que deja el estado que deja una parte del sistema versus el estado que lo necesita la otra parte, bien, pero es como más difícil hacer eso desde el punto de vista estático. Entonces, de esta forma yo puedo ir asegurándome, mirando los distintos artefactos generados, es un poco más sencillo, bien, de ver. Y se mejora la mantenibilidad del código y del diseño. El análisis estático puede reconocer código complejo que si es modificado puede llegar a ser fácil de entender y por lo tanto más fácil de mantener. Previsión de defectos. Realizando un análisis desde las etapas tempranas del ciclo de vida se detectará no solo los defectos sino la raíz de los mismos, de tal forma que esta información puede ser muy útil para prevenir la aparición de estos defectos. Acá básicamente lo que te está diciendo es que si yo empiezo a hacer este tipo de actividad en etapas tempranas, puedo ir detectando situaciones que son problemas de raíz, ¿sí? Que se pueden corregir. Ya se las puede ir corrigiendo y eso va a ir mejorando después la calidad del producto. Es como diciendo, bueno, si vos tenés que escribir un libro, me traes a mí el primer capítulo y yo ya veo que vos estás escribiendo siempre algunas, pensé, errores de ortografía característicos, yo ya los podemos mencionar ahora, como para que después vos ya sepas que eso está mal escrito, lo aprendas y no lo sigas cometiendo el error y entonces después podamos ir centrándonos en otro tipo de cuestiones. Lo mismo pasa en la programación. Bueno, tipos de cosas que pueden suceder. Referenciar una variable con un valor indefinido, ¿sí? Inconsistencias en la conexión entre módulos y componentes, variables que no son usadas.
código inalcanzable, secciones de código que no se van a ejecutar nunca, violación de estándares de programación, vulneraciones de seguridad, violación de sintaxis en los modelos software, bien. Hay este tipo de cosas muchas veces se pueden hacer a mano y también conviene utilizar algún tipo de herramienta, ¿sí? Hoy por hoy los entornos de desarrollo, los IDEs, van incorporando cada vez más herramientas que permiten simplificar este tipo de pruebas, ¿bien? La detección de variables que no usás, hay compiladores que ya lo detectan y te lo mencionan, variables no inicializadas, hay compiladores que lo detectan y lo mencionan, secciones de código inalcanzable, hay compiladores que lo detectan y lo mencionan, no todos, ¿bien? Es como diciendo, bueno, tenés acá un pedazo de código que no hay forma de que entre, o sea, tiene sentido ese código ahí, no sé. Ahora, el nombre de la variable no es claro, eso el compilador no lo va a detectar y una persona sí, ¿bien? Entonces, bueno, hay ahí un conjunto de herramientas para usar. Bueno, dice, las herramientas de análisis estático se ejecutan automáticamente, informan todos los efectos que se identifican, algunos de ellos son insignificantes y no implican apenas trabajo corregirlos, mientras que otros pueden ser críticos y necesitan corrección urgente. Estos efectos además necesitan una buena gestión para asegurarse el beneficio de uso de estas herramientas. Bien, vieron, no sé si ustedes programaron, pero yo puedo, por ejemplo, puedo programar código PHP en un Notepad, ¿bien? Y después ir viendo los errores que surgen cuando lo quiero ejecutar. Puedo programar código PHP en un IDE de desarrollo que me va a decir esto no compila, entonces ni siquiera te deja seguir. ¿Bien? Cuestiones que te van evitando problemas más graves a futuro, ¿sí? O sea, cada tipo de, por ejemplo, si el compilador detecta que hay variables que no se usaron, probablemente te lo marque como warning y te deje seguir, ¿bien? Vos después definís si querés o no. O podría suceder que haya un tipo de error que sea más grave y entonces no te deja compilar el código, ejecutarlo, porque sabe que eso te va a generar un determinado error. ¿Bien? Algunos IDEs te permiten configurarlos para que con qué criterio te dejen seguir o no. Algunos son mucho más estrictos, vos marcas una opción para que sea súper estricto, entonces por ahí no te deja pasar nada y no te deja compilar si no corregiste todos los errores. Algunos IDEs más complejos por ahí ya tienen la posibilidad de incluir tipos de cuestiones específicas de que se van buscando, ¿sí? En una época trabajaba en un lugar donde exigían un determinado grado de documentación, bien, habían armado una herramienta específica que te obligaba a documentar de determinada manera, te ayudaba armando como una plantillita de la documentación para cada uno de los módulos, pero además se aseguraba que eso estuviera, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ir variando según la importancia que cada uno le dé. Pero ayuda siempre tener algún tipo de herramienta. Después vamos a ver ahora si hacemos tiempo en la parte de las herramientas. Bueno, dice, las herramientas muestran no solo atributos estructurales, sino también representaciones gráficas del control de flujo. Bueno, las herramientas de análisis estático añaden un gran valor cuando se usan durante las pruebas de integración y pruebas unitarias, ¿sí? Hay una forma de desarrollo que se llama TDD, que es Test Driven Development, que quiere decir desarrollo guiado por las pruebas. ¿Bien? Esto es una práctica, una forma de desarrollar que se apoya mucho también en la posibilidad de ejecutar herramientas que ejecuten el código automáticamente, ¿sí? Para ayudarte a vos como desarrollador a escribir código de la más robusto. ¿Bien? Bien. Bueno, herramientas estáticas más comunes son estándares de código, métricas de código, estructuras de código. Estándar de código dice si sin el uso de las herramientas, la aplicación de un estándar de codificación en una organización es probable que falle. ¿Ven? El ejemplo que yo le decía antes respecto de el estándar pedía que haya un determinado grado de documentación, ¿bien? Con unas determinadas características, ¿sí? Eso era porque además después había otra herramienta que leía el código y generaba un manual de usuario, qué sé yo. Entonces, si vos no tenías eso armado de determinada manera, generaba problemas. Entonces,
había una automatización en cuanto a que ya te armaba eso, bueno, está todo más o menos relacionado. Dice, algunas reglas dependen del contexto, necesitan revisión de varios archivos y sería difícil por un ser humano, entonces, bueno, hay distintas cuestiones que están jugando. Métricas de código, dice, al llevar a cabo un análisis del código estático, normalmente la información se calcula mediante atributos estructurales del código, como la frecuencia de los comentarios, profundidad de anidamiento del código, complejidad cicloautomática y número de líneas de código. Son cuestiones que se pueden calcular, ¿sí?, para determinar si un código es, digamos, complejo o el grado de complejidad que tiene, todo el código es complejo, el grado de complejidad que tiene el código, digamos, ¿sí? Ver si no correspondería a hacer algún tipo de reestructuración, te va dando una idea. Bueno, complejidad ciclomática se basa en el número de decisiones o caminos de un programa. La forma más sencilla de calcular este número es sumar el número de sentencias de decisiones binarias. If, while, for son estructuras de control y sumando uno en uno. ¿Bien? Esto te permite te da un valor, digamos. Entonces yo acá tengo un bucle que hace 5 preguntas y repite, me da no sé, un valor de 17, y eso, si estoy utilizando el mismo criterio en otro módulo y me da 10, puedo pensar que ese otro módulo es más simple, digamos, ¿bien? Entonces es como que es una forma es una herramienta, es una forma de evaluar, ¿bien? Como es algo que yo puedo contar, o la herramienta puede contar, si bueno, cuántos if tenés, cuántos for tenés, qué sé yo, se puede evaluar, cuántas variables, qué sé yo, te permite de manera estructurada tomar la misma decisión en dos códigos distintos y tomar tener un valor de referencia. Bueno, métricas de código. Dice, esta información es útil cuando hay cambios en el sistema para ver si el diseño o el código es más grande o más complejo, más fácil de mantener y entender. Las métricas también ayudan a decidir entre varias alternativas de diseño y es importante dar un indicador acerca del número de pruebas necesarias para eliminar la mayor parte de defectos de una aplicación. Y después, estructuras del código, la estructura de control, la estructura de datos, la estructura de flujo de datos como cómo está armado el programa, ¿sí? Obviamente yo puedo, en parte, utilizar un tiempo de un experto para entender, ¿sí? Puede mirarlo y ver si se resuelve o no, pero también las herramientas, sobre todo si te permiten a vos asignar determinadas cosas a controlar, simplifica un poco la tarea. Entonces por ahí ejecuto la herramienta un par de veces o me guío con la herramienta y después en algún momento uso un tiempo de experto para profundizar. En cuanto al código en general, cuando hay que respetar estándares y algunas cuestiones, suele serse que las revisiones se hacen sobre determinados módulos y se invita a varios desarrolladores para que se vaya como bajando líneas, se vaya haciendo ese aprendizaje, digamos, de decir, bueno, ¿por qué acá esto escrito así lo vamos a cambiar y lo vamos a escribir de otra forma? ¿Por qué vamos a reemplazar este if-else que tiene 20 opciones por un switch o por un case? Bien, como distintas consideraciones que pueden surgir a partir de definiciones de un experto, criterios de la organización. Bien, son cuestiones, ¿sí? Como el código después suele pasar de que un desarrollador tiene que mantener el código que escribe otra persona, te simplifica la vida si todos tus desarrolladores escriben código de manera similar, ¿bien? Porque es más fácil entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos lugares, ¿bien? Y por ahí en el medio mencionaba esto de cantidad de comentarios cada X línea de código. Si yo tengo un código que tiene 100 renglones y no tengo ningún comentario, y debe ser un código que sea bastante pesado de leer. O sea, típicamente tengo un código muy largo y no tiene comentarios, probablemente ni el mismo programador lo termine de entender, ¿sí? A futuro, dentro de 6 meses, cuando haya que hacer una modificación. También te da una idea de la complejidad para mantener ese tipo de programa.